Muy buenos días para todos y para todas. En nombre de la iniciativa Ciclos de Actualización para Periodistas CAP, de la Fundación DESC para América Latina, del Instituto Nacional Demócrata NDI y de la Oficina Regional de OACNUD para Centroamérica, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de trabajo del CAP sobre democracia en Centroamérica. El día de hoy tengo mucho gusto en presentarles a Edgar Gutiérrez Girón, quien tiene a su cargo la facilitación del tema Estado de la Democracia en Centroamérica. Edgar Gutiérrez es guatemalteco, es economista de formación, tiene una especialidad en matemática aplicada a la economía, pero desde hace más de 30 años se ha dedicado al análisis político y a los asuntos de seguridad pública en Guatemala, en Centroamérica y también en varios países del hemisferio. Inició su trabajo en periodismo de investigación en la revista Infopress Centroamericana y más adelante fue coeditor del periódico donde sigue siendo columnista. En el campo de los derechos humanos, Edgar Gutiérrez fue coordinador general del proyecto de la Iglesia Católica en Guatemala, Recuperación de la Memoria Histórica REMI, y asesoró varios casos judiciales por crímenes como el de la antropóloga Mirna Mack y el obispo Juan José Gerardo. En la función de gobierno se desempeñó como secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia y ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Y en la actualidad, Edgar Gutiérrez dirige la Fundación Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC para América Latina. Edgar, muy buenos días. Muchas gracias por su anuencia a participar como facilitador de esta sesión y le dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días y gran gusto estar con ustedes. Es un poco embarazoso empezar una sesión, un ciclo, excusándose por falta de habilidad técnica para usar estos servicios, pero bueno, aquí estamos y sí me da muchísimo gusto. Voy a tratar pues de usar lo más eficazmente el tiempo que tenemos disponible para hablar sobre un tema que está volviéndose ya tema de debate internacional, regional, y es qué está pasando en Centroamérica, porque las democracias parece que van en caída libre. Y básicamente la plática de hoy es para comentar con ustedes acerca de 3 preguntas. ¿Qué está pasando en la región? ¿Por qué está ocurriendo? Vemos que está ocurriendo y a veces estamos hasta padeciéndolo directamente. Y tercero, bueno, ¿qué perspectiva puede haber? O sea, ¿cómo se pueden desarrollar en el futuro inmediato estos eventos? Desde luego siempre, esta vez no les voy a llamar escenarios, les voy a llamar perspectiva, porque somos parte de, ¿verdad? Como comentaristas, como periodistas, como narradores, cronistas de la realidad de nuestros países, pues estamos en medio de, somos actores, aunque no lo queramos. Así que sobre estas preguntas voy a tratar entonces de desarrollar un temario que ustedes van a comenzar a ver ahora mismo. Si por favor pido que nos movamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Del 2017 al 2022, la región ha venido, yo digo, desarreglándose en su sistema político, aunque ya lo veremos más adelante, en realidad las cosas empezaron mal en Honduras desde 2009 y empezaron mal en 2 sentidos. Primero que hubo un golpe de Estado a la típica usanza, y segundo
que el golpe de Estado fue de alguna manera tolerado por la comunidad internacional. Y esto ya dejó un mal precedente para la región. Hasta antes de Honduras, 2009, los presidentes, que es lo típico, digamos, en este periodo, los presidentes podían cambiar la constitución, eso ocurrió en varios países de América del Sur, para reelegirse y para continuar su plan de gobierno. Y era una manera, digamos, de desarreglar las democracias, pero a fin de cuentas se guardaba cierta legalidad o se basaba en una legitimidad que el pueblo otorgaba. En el caso de Honduras esto no fue así. Hubo una confrontación ideológica y la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, dejó pasar el golpe por esa, digámosle, preferencia ideológica que tuvo en su momento y por intereses de corto plazo, que más adelante también vamos a ver cómo se comporta la comunidad internacional y cómo canjea democracia por intereses de corto plazo. Pero bueno, empezó entonces en 2009, pero se agudizó a partir de 2017 con la reelección de Juan Orlando Hernández. En Honduras también, una reelección que contradijo la Constitución, basada en el control de los aparatos de justicia y en un escrutinio bastante dudoso. Y a partir de ahí, bueno, ya el siguiente año fue Nicaragua, 2018, las manifestaciones que fueron reprimidas duramente y empeoró todo, fue empeorando todo. El Salvador, en Guatemala, a partir de 2019 hasta la fecha. Ahora, estamos hablando de un periodo relativamente breve de problemas, pero realmente la democracia en la región no echó nunca raíces firmes ni generó una cultura política, digamos, de apego o de defensa del sistema democrático entre la población. Ese será otro de los temas que vamos a hablar. Por favor, pasemos a la siguiente lámina. Bueno, tenemos que recordar que Centroamérica tampoco es que haya tenido una larga tradición o unos pilares muy firmes de democracia. Realmente nuestra vida republicana de un poquito más de 200 años ha transcurrido sobre todo bajo dictaduras, pero salvo algunos periodos estelares en el siglo XX, mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ingresaron algunos gobiernos reformistas, realmente la zona logró un sistema político democrático homogéneo hasta con el final de la Guerra Fría. Ese fue un momento muy importante porque se cierran dos capítulos. Se cierra el capítulo de los regímenes autoritarios, que fueron comunes a todos los países, salvo Costa Rica. Costa Rica sí tiene una tradición democrática desde 1942, que por decreto Costa Rica es democracia. Pero bueno, el resto de países hemos tenido guerras civiles, hemos sufrido dictaduras y finalmente 1990, 1991, en el marco de los acuerdos de Esquipulas, se logran dos cosas. Uno,
evitar la regionalización de la guerra, que había una disposición desde el gobierno de Ronald Reagan para vencer a los sandinistas, invadir toda la zona. Entonces se contiene esa intención con la presencia y la participación de potencias intermedias latinoamericanas, incluyendo México, en aquel momento Venezuela, Colombia, países europeos, y se van clausurando los conflictos armados, y esto, este conjunto de voluntades políticas afirma procesos democráticos que habían venido surgiendo desde los años 80, pero en condiciones muy adversas de conflictos armados y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Así que eso que se logró en aquellos años, hace 3 décadas, un poco más, es lo que en esta época se pone en riesgo o está bajo amenaza. Por favor, pasemos a la siguiente. Bueno, pero el tema de por qué estamos como estamos tiene también una explicación que se refiere, esto lo voy a explicar más despacio luego, pero se refiere a 2 déficits que no supimos en su momento colmar en los inicios del periodo democrático. Y uno de ellos fue que junto con democracia vino el neoliberalismo, estos programas de ajuste estructural que venían a corregir, en teoría, una serie de desórdenes financieros, y terminaron por prácticamente sabotear la democracia. Acordémonos que la globalización se inaugura como una ecuación con 3 factores o con 3 elementos. Uno era democracia, el segundo derechos humanos, y el tercero mercado, libre mercado. Pero aplicamos en Centroamérica, aplicamos mal la fórmula, y yo diría que con una especie de fe ortodoxa hicimos del consenso de Washington, que era una fórmula de 10 medidas que había que adoptar, lo convertimos en una suerte de catecismo, y resultamos más papistas que el Papa, lo cual fue contraproducente a todas luces, porque ensanchó la brecha de desigualdad social en la región y aumentó la pobreza y el hambre. Luego voy a explicar cómo es que esto ocurrió y qué fueron las medidas, pero esta es una de las causas de la debilidad de las democracias en esta época. Y la otra, yo la identifico en el Estado de Derecho, que ahora está siendo cooptado en nuestros países, que tiene que ver con aplicación de justicia de manera desigual, y que tiene también que ver con esta suerte de inflación, o por lo menos escenificación de la corrupción, que ha hecho que las poblaciones, las sociedades, pierdan la confianza en sus autoridades. Digamos que estos entonces son 3 elementos que nos dan el marco, que nos dan un contexto para tratar de abordar la crisis que estamos viviendo. Así que ahora vamos a pasar a, si pido por favor la siguiente lámina. Bueno, perdón, me hace falta uno que es importante, que tiene que ver más con la situación actual, y es lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo que está ocurriendo en el mundo interesa a Centroamérica porque, debido a
motivos geopolíticos, Centroamérica es muy sensible a los cambios geopolíticos. Cuando, por ejemplo, ya lo mencioné, termina la Segunda Guerra Mundial, acá vienen aires de libertad, de democracia, pero cuando se instala la Guerra Fría, acá se entronan los regímenes autoritarios con la misión de, entre comillas, acabar con el comunismo. Cuando toma vuelo la globalización en Centroamérica, terminan los conflictos armados o ya no son viables, y viene la propuesta de la democracia. Entonces, tomar en cuenta lo que está ocurriendo hoy día en el mundo es importante para nosotros, porque de alguna manera nos impacta, aunque esta vez, por primera vez en 200 años, nuestros regímenes toman un curso y las potencias que más influyen en la zona están en otro curso, pero también tienen sus propios problemas internos, ¿verdad? Su propia polarización y cuestionamiento a la democracia. En cualquier caso, lo que quiero destacar son estos tres fenómenos, lo que llamo desglobalización, que significa que todo este proceso de mercados abiertos, integrados, de movimiento de las inversiones de un país a otro, donde resultara más barato invertir por mano de obra barata, todo esto comenzó a desmontarse, incluso antes de la pandemia. Ya los flujos comerciales en el mundo, y sobre todo entre China y Estados Unidos, y las inversiones mutuas que se tenían, comenzaron a disminuir, y se aceleró esa disminución con la pandemia. Las empresas comenzaron a salir de China o de ciertos países no empáticos por razones políticas, y comenzaron a ubicarse en otros lados. Pero la desglobalización también tiene que ver con la protesta o el malestar de los perdedores de la globalización. Y perdedores de la globalización hay en muchos países, no solo en Centroamérica, también en Estados Unidos, en lo que podríamos llamar el Estados Unidos profundo, donde encuentra mayor respaldo político la propuesta o las propuestas populistas y neofascistas, ¿verdad? El supremacismo blanco y demás, el supremacismo racial. Otra tendencia es que ya no tenemos un mundo unipolar como hace 30 años. Ahora tenemos dos bloques, básicamente, uno liderado por China y el otro por Estados Unidos, y no son bloques que compiten, son bloques que se están confrontando. Confrontando en sistemas políticos y en valores. O sea que ya en la balanza hay gente que defiende derechos humanos, defiende igualdad de género, y hay gente que dice que los derechos humanos solo sirven a los delincuentes, y que estas teorías o ideologías, le llaman, de género, son una aberración. Así que esto forma parte de esa polarización ideológica que se va instalando rápidamente en nuestras sociedades. Y por último, bueno, no sabemos, o sea, estamos como pendientes de que oficialmente nos digan: terminó la pandemia, pero ¿qué mundo vendrá? ¿Cómo se reacomoda el mundo y la vida de todos nosotros en los próximos 10 años? Es todavía una interrogante. Y eso le llamo la incertidumbre del mundo post-pandemia, que es otro elemento, como digo, del contexto del estado de la democracia en la región.
Y entonces, visto esto, voy a tratar de detenerme un poco y no robarles tanto tiempo en la parte ya más sustantiva. Por favor, si vemos la siguiente, aquí quiero entrar a describir los regímenes o cómo la tipología de regímenes políticos que está atravesando hoy día Centroamérica. Si pudiéramos pasar la siguiente lámina. Muy bien. Centroamérica hoy día tiene, Centroamérica vamos a entender no solo la unidad geopolítica que nos heredó la colonia, que éramos 5 países, desde Guatemala hasta Costa Rica, sino más bien vamos a incluir esta vez una unidad más política que se integra en el SICA, en el Sistema de Integración Centroamericana, que incluye a Panamá, a República Dominicana y a Belice, aunque la situación de Belice no la vamos a abordar acá. Vamos a hablar entonces de 7 países. Y estos 7 países muestran 3 tipos de regímenes. Unos que conservan la democracia, es decir, pluralismo político, un sistema de elecciones que funciona, la gente cree que su voto es respetado. El diseño de la república o de las repúblicas se respeta, los poderes interactúan, los poderes del Estado interactúan, pero guardan cierta independencia uno de otro. La auditoría social funciona, o por lo menos es aceptada oficialmente y es legítima. Auditoría social, pero en general acceso a información, y la población se puede expresar y hay libertad de prensa, ¿verdad? Digamos que estos son los requisitos básicos de un régimen democrático, y estos requisitos se cumplen. Siempre van a haber algunas dificultades, que el financiamiento electoral no está bien regulado, que en Panamá ha habido algunos arrestos de periodistas, que en República Dominicana a veces hay problemas en el conteo de votos, etcétera, pero digamos que en términos generales, estos 3 países, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, cumplen estos requisitos. Ahora bien, y vamos a pasar a la siguiente lámina, hay otros países que, digamos que no dejan de ser democráticos, pero tampoco son tiranías o son dictaduras. Y por eso, porque digamos que formalmente cumplen algunos requisitos, pero lo hacen de manera débil o viciada, están como en medio. Y es lo que vamos a llamar regímenes híbridos. Y estos regímenes híbridos corresponden a los países de donde nosotros venimos: El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Qué está pasando o cuáles son las condiciones que reúnen los regímenes híbridos? Uno es que se concentra el poder, normalmente en el Ejecutivo. Eso lo estamos viendo claramente en El Salvador, en Guatemala. Honduras, antes de las elecciones de 2021, también lo padeció, y todavía es una interrogante por dónde va el nuevo gobierno. Pero digamos que a pesar de que Honduras, que es el que ha caminado más aceleradamente en estos procesos, nos muestra que
se puede salir de una situación muy crítica de rompimiento de la Constitución y volver digamos, al respeto, a la integridad del voto. Honduras de alguna manera expresa esa situación, que los regímenes híbridos pueden ir y venir, no son condiciones dadas o irreversibles, ¿verdad? Pero hoy día lo que vemos no es solo la concentración del poder, es también un clima público, un clima de comunicación bastante tóxico, en el que los propios gobernantes no tratan a sus adversarios como tales, sino que los ven como enemigos, ¿verdad? Una cosa es adversario, con el adversario compites, pero el enemigo es ya una categoría de guerra, ¿verdad? Y es una guerra verbal, hasta ahora, la que se desata, descalificando a los adversarios. Otra característica que comienza a acentuarse y es común a los regímenes híbridos es un discurso muy inflamado de defensa de la soberanía o de reclamo de no injerencia en los asuntos internos, una retórica nacionalista. Comienzan a restringirse o van restringiéndose las libertades como la libertad de expresión, se desatan persecuciones selectivas contra periodistas, contra operadores de justicia, contra activistas ambientalistas y de derechos humanos. Es decir, es un clima de tensión y en materia de Estado de Derecho, comienza también a restringirse la libertad, pero sobre todo que los hechos que transgreden leyes quedan en impunidad, son crímenes sin castigo y las elecciones son dudosas. No sabemos o no hay claridad de qué está pasando con la aplicación de criterios de los tribunales electorales o por encima de los tribunales electorales hay cortes que deciden fuera de jurisdicción, etcétera. O sea, regímenes híbridos es lo que califica nuestros países, pero no son regímenes que se estanquen necesariamente. Pueden caminar, y aquí vamos a ver, pido la siguiente lámina, hacia el tercer tipo, que ya se instaló en Centroamérica, que se instaló en Nicaragua, el régimen autocrático, que empezó, el caso nicaragüense es un caso muy peculiar, y de hecho, si uno ve cada país, los países con regímenes híbridos llegaron por distintas vías hacia esta condición. En Guatemala existe un régimen híbrido basado en una suerte de coalición corporativa que incluye políticos, empresarios, crimen organizado. En El Salvador es más personalista, ¿verdad? El régimen autocrático de Nicaragua es personalista también y es producto de lo que yo denominaría una estrategia muy bien planeada desde hace 15 años, que arrancó desde las calles. El Frente Sandinista en la oposición movilizó masas y progresivamente fue llegando al Congreso, cambiando leyes, reconfigurando el sistema, hasta que en 2014, siendo mayoría, aprueba la reelección indefinida y tenemos a Daniel Ortega ya en su quinto periodo de mandato,
Solo que esta vez, en las últimas elecciones, ganó poniendo en prisión antes a 7 competidores importantes para la presidencia y barriendo con los diarios, ya sea por la fuerza o por asfixia financiera, digo, la prensa, los periódicos, y desatando una persecución contra cantidad de gente, ¿verdad? Sí, Nicaragua corresponde a la tipología de un régimen autocrático, dictatorial, y la pregunta que debemos hacernos para ver si nuestros regímenes híbridos pueden caminar, pueden llegar a esto, es qué permite que Nicaragua haya llegado hasta acá. Además de condiciones internas, tener un aparato político, pero además haber sostenido las fuerzas de seguridad edificadas durante la Revolución Sandinista y no tocadas cuando salieron del poder, una policía que en su momento era ejemplar y un ejército con bastante autonomía, que están al servicio del presidente de turno, pues es también parte del sistema, digamos, de dominio, de control que permite a Nicaragua estar allí. Por otro lado, el haber neutralizado oportunamente a quienes desconfiaban de los sandinistas, los empresarios, por ejemplo, y la jerarquía de la Iglesia Católica, también es otra condición. Pero hay una condición que es relevante para nuestro análisis, y es que el Frente Sandinista mantuvo las alianzas con regímenes autocráticos que son potencias, incluyendo China, como aliados, y eso es un dato relevante, porque si Nicaragua está siendo aislada del sistema interamericano, tiene, digamos, colchones, tiene socios afuera que le puedan dar respaldo. Bueno, vistos estos 3 regímenes, los voy a invitar a que veamos un poco más despacio, aunque ya el tiempo no me abunda. En la siguiente lámina, lo que acumulamos, o sea, ¿por qué la gente está disgustada con la democracia? Es importante subrayar esto, que los riesgos de la democracia no provienen de afuera, o sea, no es una potencia extranjera que está imponiéndonos otro sistema. Lo más preocupante, lo más perturbador, es que las democracias, si no tienen legitimidad, difícilmente se sostienen. Y eso es lo que está pasando en Centroamérica, que la gente ya no confía en el sistema democrático. La promesa de la democracia, como la gente la entendió, era paz y progreso, ¿verdad? Era un ambiente de estabilidad y prosperidad. Pues eso no se logró. Más bien, las condiciones de vida de la población o de las poblaciones se deterioraron. Una democracia necesita unas clases medias robustas. Las clases medias de alguna manera materializan el pacto social de la democracia. Y en Centroamérica ocurrió durante este siglo que las clases medias se adelgazaron, aunque mucha gente, y eso sale en las encuestas, mucha gente se autoconsidera clase media. En realidad, cuando se cualifican las condiciones de clase media,
que no es, bueno, que es tener plata en el bolsillo o una cuenta bancaria, sí, pero tener también educación, salud, cierta infraestructura, eso no se ha cumplido. Entonces hay una inmovilidad social de estas clases medias y son las que principalmente se han desencantado con la democracia y son las que han venido saliendo de la región desde hace varias décadas, ¿verdad? No están confrontando la crisis de la democracia, no están saliendo a diario a las calles a protestar, no se organizan. Hay un malestar difuso que se refleja de otras formas, y una de esas formas es migrando, es buscando la vida en otra parte, y esa, digamos, cierta facilidad, aunque yo lo sé que es bastante riesgoso también y cobra vidas, pero la cercanía de tener un mercado laboral y unas ciertas condiciones de vida mejores que permiten usar el ascensor social, hace que la gente vea en las migraciones esa válvula de escape. Pero quiero subrayar esto. Este problema de la desigualdad social es en gran medida el corazón de la crisis de la democracia, de la pérdida de legitimidad y de respaldo. Por favor, pasemos a la siguiente. En este punto, quiero subrayar estos 4 o 5 issues que ustedes ven ahí en la pantalla, que no es mi opinión. Lo que estoy acá resumiendo es lo que dicen las encuestas del Barómetro de las Américas de los últimos 10 años, y la última es del año pasado, de 2021. ¿Qué dice la gente cuando le preguntan? Primero dice que no está satisfecha con la democracia, ¿verdad? Que hay un sentimiento de fraude, de que las cosas están fallando, que no resultaron como se esperaban. A pesar de que el 70% de centroamericanos nació y creció en lo que llamamos democracia, todavía queda cierta memoria de regímenes militares. Y es interesante esto porque a pesar de que en esa memoria, en las encuestas de hace 10 años, la gente decía, no, que vuelvan los militares, quienes son preguntados ahora no confían en los militares para gobernar. Pero sí en presidentes o en líderes civiles que primero den resultados. Y a la pregunta, bueno, ¿qué condiciones para que dé resultados? Bueno, cualquier condición, incluso que no haya elecciones, con tal de que dé resultados, incluso que cierren los congresos o asambleas legislativas, incluso que viole la ley para que nos dé resultados, o sea, para recuperar ingresos, para tener un empleo decente, etcétera. O sea, hay en el sentimiento de la gente hay una especie de, no sé, condición de canje, diríamos, transaccionista, con tal de tener una vida material buena, no importa qué sistema político tengamos enfrente. Solo cuando esta pregunta se combina con la pregunta, bueno, ¿y si acaso hay que sacrificar libertad de expresión? La gente ahí se detiene un poco. O sea, sí hay en Centroamérica una valoración
por lo que representa expresarse libremente, ¿verdad? Pero cuando uno ve con lupa estas encuestas, se da cuenta que la libertad de expresión también se valora cuando el concepto de democracia es más abstracto, cuando es más concreto, cuando se refiere a resultados, a veces se devalúa la libertad de expresión. A mí me llamó mucho la atención un estudio en El Salvador, donde se le preguntó a la gente, ¿qué entiende usted por democracia? Y un poco más del 40% dio una definición de democracia, como dicen las leyes, ¿no? Como dicen las normas, muy formal. Otro equivalente, un poco más también del 40%, dijo que no sabía qué era democracia. Y quedó ahí flotando un 6% que no quiso responder. O sea, esto nos da una idea, y lo que ese estudio de El Salvador lo podemos aplicar a Guatemala, a Honduras, es que la cultura política democrática, a pesar de 30 años que han transcurrido, o casi 40 en algunos países, no ha echado, no se ha vuelto parte de nuestra educación, ¿verdad? Y ya luego vamos a hablar un poco de eso también. Pasemos a la siguiente. Bueno, esto sí es una amenaza activa a la democracia, es crimen organizado, principalmente narcotráfico, que en las últimas décadas hizo del territorio centroamericano no solo un corredor logístico, sino también zona de producción, de procesamiento y de consumo. Y el crimen organizado ya es parte de ese entramado político-económico de nuestros países. Y en casi todos nuestros países ha pasado por 3 etapas: la depredatoria, la parasitaria y la simbiótica. La depredatoria corresponde a cuando las organizaciones criminales se instalan en un territorio y para abrirse paso emplean básicamente la violencia, ¿verdad? El lenguaje de estos grupos es entrar violentamente y abrirse paso así. Pero una vez que se instalan, pasan a la etapa parasitaria, en la que significa que han entendido que no pueden usar la violencia todo el tiempo, que es mejor corromper autoridades para que les protejan e incluso para que se encarguen de sus competidores. Y hay una tercera etapa a la que por momentos ha llegado Honduras y Guatemala, que es la etapa simbiótica, y es cuando autoridad, o sea, presidente electo y crimen borran fronteras. Son prácticamente la misma cosa. Lo vimos con Juan Orlando Hernández y lo vimos con Otto Pérez, ¿verdad? Se nutren mutuamente. Elegimos en las urnas a representantes del crimen organizado. Y no digamos los que llegan a gobiernos locales o al Congreso, a las asambleas legislativas. Entonces sí hay una penetración bastante amenazante para el sistema de vida democrático por parte del crimen. El crimen, como digo, básicamente por las utilidades que genera, es narcotráfico, pero en realidad tenemos redes criminales de diferente naturaleza, con diferentes etos. Tenemos redes criminales políticas, económicas y sociales, y cada una tiene su propio capital, su propia manera de expresarse. Las redes criminales políticas
Tal vez es en Guatemala donde se han desarrollado más desde los años 70 del siglo pasado, que se organizaron como CIACs, como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad o redes ilícitas económicas y políticas, pero básicamente son agentes militares o civiles jubilados del Estado que fracasan en sus inversiones en el mercado y entienden que su naturaleza, que su expertise es el manejo del Estado. Y entonces, a medida que entienden esto, invierten en política, generan sus propios partidos políticos. Y en condiciones como de crisis y de fragmentación política, como la que comenzó a vivir Guatemala a partir de 2015, todas sus expectativas superaron sus propios planes, sus propias metas, porque resulta que partidos marginales que aspiraban a tener 2, 3 diputados exmilitares resultaron ganando la presidencia. Fue el caso de Jimmy Morales y quienes lo sustentaban, y es el caso de Alejandro Yamatei y quienes lo sustentaron en su momento. Entonces, ellos representan pues una cara de la criminalidad, del crimen organizado, solo que son más riesgosos porque se embisten de autoridad, ¿verdad? Y no se les puede evitar, o sea, han sido electos. Y esa es parte también de las cosas de las fallas del sistema democrático. Y bueno, las redes económicas son las típicas de lucro, de narcotráfico, de tráfico de madera, de trata de personas, etcétera. Y hay también redes criminales sociales que típicamente las pandillas o las maras y las más desarrolladas sin duda están en El Salvador y que tienen pues control de cárceles y de territorios también, pero digo, cada una tiene su propio ethos, ¿verdad? Su propia naturaleza. El control político, el control de utilidades y las relaciones sociales, según el caso, ¿verdad? Y bueno, lo obvio es que, claro, para garantizar su impunidad, capturan, la primera presa es el sistema de justicia, ¿verdad? La segunda presa es instituciones como las empresas portuarias, como las fuerzas de seguridad, que les garantizan sus negocios. Y bueno, y el control de territorios, porque eso en estados débiles como los nuestros, que reclaman soberanía por un lado, pero que dejan la soberanía en manos de estos grupos, ahí estos grupos dan respuestas que el Estado no da y generan a veces una gobernabilidad alternativa. Bueno, voy terminando, ya estoy cumpliendo el tiempo, sobrepasando el tiempo que Marielos me dio, entonces no voy a abusar. Vamos a ver ahora, si pido la siguiente lámina, el cierre. Bueno, primero, concluyamos que los rieles sobre los que ha caminado el tren de la democracia en Centroamérica, particularmente en los países de la zona norte, que son los más problemáticos, no han sido rieles firmes, no han sido rieles seguros por estas fallas, por estos déficits, y ahora están ya en franco deterioro, ¿verdad? Que estos momentos de incertidumbre internacional, de malestar social, etcétera, están haciendo que tomen cuerpo líderes que ofrecen resultados.
El mejor caso es el de El Salvador. En Guatemala todavía ese tema no se resuelve. Aquí no tenemos un Bukele con 80% de apoyo popular, más bien tenemos un Yamatei con 80% de rechazo popular. Entonces es un problema que en Guatemala no resuelve o no ha resuelto un líder carismático. Pero como quiera que sea, sí, la democracia está enferma en la región. Segundo, es que tenemos que reconocer, y este no es un tema ideológico, es un tema de resultados también, que la teoría económica llamada neoliberalismo hizo un tremendo daño. Golpeó a las clases medias y empeoró las condiciones de vida de la gente. Así como hubo muchísimos perdedores en la región, hay también unos pocos ganadores. Pero esos pocos ganadores, mi impresión es que las élites económicas en la región sí les dio ganancias. Sin embargo, esas élites están atrapadas en los regímenes híbridos y en el régimen autocrático de Nicaragua. Lo que quiero decir es que su riqueza material no se traduce en riqueza política y ellos van a tener que reflexionar también sobre esto. Y creo que otra conclusión casi que autocrítica es que muchos de nosotros, ustedes son jóvenes, pero mi niñez, mi juventud fue bajo un régimen dictatorial de represión. Y entonces cuando nace la democracia, nosotros la vemos con mucha sospecha, con mucha desconfianza. Y sin querer nos unimos al coro antiestatista y sin querer también fuimos parte de esta corriente que decía todo lo que suene a política, a gobierno, es corrupción, ¿verdad? Y contribuimos a esta debilidad fiscal del Estado que impidió que justamente a través de políticas fiscales, de políticas universales, se redistribuyera de mejor manera la riqueza y las clases medias pudieran fortalecerse. Así que creo que es parte de la reflexión también para pensar el futuro. Y sobre prospectiva, y esta es la última lámina, no los entretengo más, si la ponemos por favor. Sobre prospectiva, que es como el futuro que quisiéramos, pero con ciertas condiciones, ¿verdad? Con ciertas premisas. Mi punto de vista es que la situación de la región es reversible, se puede mejorar, pero así como la comunidad internacional nos ayudó a salir de las guerras civiles, nos ayudó a firmar los procedimientos y las normas de la democracia, también nos desayudó con sus teorías económicas, con sus prácticas económicas, y es necesario que esa comunidad internacional democrática esté presente y nos ayude. En la prospectiva no salimos solos, no tenemos la fortaleza suficiente, ni la organización, ni los medios. Entonces vamos a necesitar ir a una coalición amplia, con lecciones aprendidas, ¿verdad? Y necesitamos allí, ahora mismo, a la comunidad internacional. Yo no creo que las sanciones sean eficaces, que las listas Engel tengan algún impacto, pero pienso que Estados Unidos, Europa, no han empleado sus propios tratados
para exigir el cumplimiento de compromisos de Estado en Centroamérica. Es decir, si ustedes revisan en detalle los acuerdos de libre comercio, el CAFTA, o el acuerdo de diálogo político con Europa, van a ver que nuestros países se comprometieron a adaptar su legislación electoral a los estándares internacionales, igual que sus leyes de adquisiciones públicas, igual que su servicio civil. Entonces, no se trata de injerencia. O sea, yo creo que ese es un tema que hay que comenzar a discutir. Se trata de cumplir compromisos, porque esos compromisos han traído beneficios, ¿verdad? Entonces, es una negociación un poco más compleja, no es solo de aplicar sanciones de manera unilateral, que creo que eso no va a funcionar. Segundo, bueno, mucha gente está saliendo, principalmente de Nicaragua, pero también de El Salvador y de Guatemala y Honduras. Bueno, en el pasado Honduras tiene una historia en el siglo XXI un poco más extensa que la de los otros países, pero de nuevo estamos viviendo olas de exilio, como en el siglo XX. Y aquí hay que reeditar la experiencia del siglo XX, pero hacerlo de manera más cuidadosa, porque la gente que está saliendo, periodistas, operadores de justicia, activistas de derechos humanos, etcétera, cualquier disidente vocal, es el capital humano de la democracia en la región. Y ese capital humano hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que impedir que se le haga daño y hay que organizarlo, hay que generarle condiciones donde sea, Costa Rica, México, Estados Unidos, otros países, porque sobre ese capital humano se reconstruyen los proyectos democráticos. Entonces, esa es como mi segunda perspectiva, que fundaciones públicas y privadas, centros académicos, pero también otras instancias deben acoger a esta gente, y como hay siempre un síndrome del refugio o de la migración, lo más importante es que tengan proyectos, ¿verdad? Y esos proyectos tienen que ver con sus países. Digamos, no permitir que se desarraiguen. Aquí tenemos varias generaciones de gente que está saliendo y esta gente debe tener entonces ese colchón, ese proyecto que es lo que permite al fin del día que estén conectados con la realidad. Mencionamos ya la migración y el tema del crimen organizado referido a drogas, y creo que aquí también hay que cambiar los términos del debate internacional. Hay que ver la migración con otros lentes. Yo insisto que la migración no es solo necesidad de los centroamericanos, es también necesidad de los estadounidenses. Miren, en este siglo, Estados Unidos generó 20 millones de puestos de trabajo, que su población nativa solo podía cubrir en una mínima proporción, porque son puestos de trabajo en la agricultura, en la construcción, en servicios básicos, y el 80% de esos puestos de trabajo lo cubrieron migrantes de primera y segunda generación provenientes de Centroamérica y México. Y esa es una realidad, y hay que abrir un debate sobre esto para tener una migración legal y ordenada que se convierta en un ciclo de prosperidad para la región también. La gente que está buscando el sueño de clase media en Estados Unidos bien lo puede hacer en Centroamérica,
pero los términos del tratamiento de la migración nos están impidiendo eso. Y hoy día, yo digo, una perspectiva es que la migración se convierta en una fuente de ascensor social, pero no solo a través de remesas, sino que lo sea a través de inversiones directas de los migrantes, que estén 6 meses, 1 año, que regresen, que inviertan acá, que se desarrollen acá, que no pierdan su identidad, que vayan hasta que al cabo de un par de generaciones tengamos ya una migración más fluida, más naturalizada, llamémosle así. Y bueno, esas 3 condiciones son, según yo, fórmulas para contener el deterioro de la democracia en la región. Y si no, pues tenemos la mala noticia que la autocracia se puede consolidar en Nicaragua y que si no llegan a ser autocracias en el resto de países, en nuestros países, se pueden volver regímenes híbridos crónicos. O sea, vivir años y años con estas anomalías de persecución de periodistas, luego de políticos de oposición, etcétera. Y que esto se nos normalice, ¿verdad? Y que no pase nada y que tengamos entonces regímenes que todo el tiempo están violando leyes sin consecuencias. Perdónenme que me sobrepasé del tiempo. Creo que nos quedan, Marielos, unos 45 minutos para el diálogo, para sus preguntas y para que podamos aclarar o profundizar temas que quizá quedaron solo tratados de manera muy somera o temas que de plano se me fueron por alto. Así que les agradezco su atención. Y bueno, le quiero agradecer mucho a Edgar Gutiérrez por su presencia hoy con nosotros, por su análisis, por compartir sus reflexiones y sobre todo la información que tiene. Y a ustedes, colegas, por haber estado con nosotros en esta primera sesión del ciclo para periodistas CAP.